Bien, voy a completar la tabla y seguimos. Perfecto. A mí lo que me gusta más es centrarlo. Vamos a centrarlo tanto de arriba como centralizar todas las columnas. Después de esto, por ejemplo, los campos, cambiarle el color, porque esto después lo puedes exportar, puedes hacer un backup o lo que fuese. Bueno, acá eran las letras, no era el fondo. Y acá teníamos nuestra pseudo base de datos. Perfecto. ¿Cómo lo guardamos? Esto es sencillo. File, sub as o guardar como, en tu caso. Y ahí te fijas dónde va a ser la ruta en la cual vas a guardar todos tus archivos. Yo en mi caso estoy trabajando, ponerlo acá, con la ruta dentro de Machine Learning. Fíjate, Machine Learning, dentro de Machine Learning, dentro de Jupyter, en archivos, creé un directorio llamado archivos y dentro de archivos tengo los diferentes archivos que estamos trabajando. Yo ya lo hice anteriormente, por eso esto que aparece. Vos lo que vas a hacer desde acá, desde Excel, as, buscás cuál es la ruta. ¿Sí? Fíjate que generalmente Jupyter lo guarda por defecto en C, así que vas a tener que tocar en Browse, acá. Se te va a abrir lo que es un File System y acá dentro del File System buscas dónde se va a almacenar todos tus archivos. En este caso C, generalmente en usuarios, aparece dentro de tu usuario y acá vas a buscar todo Jupyter Notebook, cuál va a ser la ruta de almacenamiento, ¿sí? Simplemente lo buscas y lo guardas. Yo lo que hice es un doble guardado, tipo backup, fíjate acá, por si las dudas, y después lo que sería el archivo CSV. Es importante porque lo tenés en XLSX, vas a tener que guardarlo como archivo CSV, ¿sí? Fíjate que la extensión es CSV, eso es importante. Una vez que hayas creado eso, quedaría de esta forma, ¿sí? Simplemente esto. Yo voy a colocar don't save, porque ya lo tengo, y vamos a proceder justamente a la lectura de lo que tenemos ahí guardado. Entonces, voy a colocar pat archivo CSV. Esto va a ser igual a la ruta en la cual se va a encontrar ese archivo. Entonces, el directorio se va a llamar archivos / dispositivos electrónicos .csv. Yo lo guardé de esa forma. Y si le damos Shift Enter, no debería surgir ningún error. Está renderizando, porque simplemente declaramos una variable con la ruta. Esto debería importar pandas y debería importar NumPy. Bien, perfecto. No surgió ningún error. Y vamos a trabajar en este caso entonces con pandas para justamente la lectura. Depende cuál sea la codificación mismo de CSV. A veces por ahí tenés que colocarle un encoding tipo latino y separado por punto y coma, o simplemente trabajar con la variable read CSV de pandas. Voy a crear una variable que le voy a decir dataframe. Dentro de pandas, en la parte de análisis de datos, se trabaja con dataset y dataframes. En este caso sería un dataframe porque sería un procesamiento de datos. Un dataset sería el conjunto de datos que vas a tenerlo en tu base de datos. Entonces para eso pd pandas.readCSV, que va a ser la función que se va a encargar de leer ese CSV, y vamos a pasarle justamente el path, la ruta en la cual se encuentra el CSV. Path archivo CSV. Bien. Y después teníamos que colocar display dataframe, o sea, teníamos que mostrarlo en pantalla. Podríamos colocar simplemente print dataframe. Vamos a imprimirlo en forma de salida de consola estándar. Fíjate, Shift Enter y lo tendríamos así. Pero claro, no estaríamos utilizando todo el procesamiento de pandas. Para esto lo vamos a comentar y vamos a trabajar justamente con ese display. Y dentro de sus parámetros data frame. Shift Enter y ahí tendríamos justamente nuestro data frame organizado. La otra forma, que depende cuál sea el archivo CSV que vos hayas guardado o qué tipo de codificación lo hayas guardado, se trabaja con lo que es el encoding. Se le pasa acá el encoding y separado por punto y coma. Yo te lo voy a dejar en modo comentario acá. Data frame va a ser igual a todo lo mismo, ¿sí? pd.readCSV entre sus argumentos, path archivo CSV, seguidamente de la variable encoding, o el parámetro mejor dicho, encoding. Esto va a ser igual a, entre comillas, latin1. Y después el otro parámetro sería sep, que sería el separator en inglés, punto y coma. Fíjate que si nosotros comentamos esto y utilizamos la línea de arriba, vendría a ser exactamente lo mismo, simplemente cargamos dos parámetros. Pero ¿qué pasa? Fíjate, se nos junta todo.
justamente por el tipo de codificación de tipo CSV que nosotros estamos trabajando. Si vos querés guardarlo tipo CSV latinoamericano o querés guardarlo como europeo o estándar americano. Es simplemente eso. Entonces, esto lo comentamos y acá lo descomentamos. Trabajamos con ese tipo de sin parametrización, solamente con la ruta del archivo. Shift Enter y ahí tendríamos nuestra base de datos. Esto es el primer paso. Vamos a continuar en el segundo paso, un tipo de cambio base para una mejor visualización.